Imagina la escena un momento. Un juez, una jueza, en cualquier ciudad de Colombia hoy mismo. Tiene delante un expediente, pero lo que de verdad sopesa son conceptos enormes. Proporcionalidad de la pena, dignidad humana, resocialización. Detrás de esa decisión, de ese instante, hay, literalmente, milenios de evolución sobre una pregunta que nos persigue como sociedad. ¿Cómo castigamos el daño? Pues hoy vamos a viajar al origen de una de las respuestas más famosas de la historia, el Código de Hammurabi. La idea es analizar a fondo ese modelo de justicia, el del ojo por ojo, para entender qué lo separa de un juzgado colombiano. Y ojo, qué ecos suyos todavía resuenan hoy. Exacto. Y la pregunta que nos va a guiar es, a ver, ¿cómo era de verdad esa justicia del ojo por ojo? Porque, ya te adelanto, no es tan simple como parece. ¿Qué nos dice sobre cómo se pensaba el derecho en sus inicios? Y sobre todo, ¿qué contrastes nos ofrece para entender los principios que hoy damos por sentados? Desde los límites al poder del Estado para castigar, hasta cómo un abogado tiene que pelear un caso. Perfecto. Pues vamos directos al grano, a la frase que se sabe todo el mundo. Ojo por ojo, diente por diente. Escuchado así, desde el siglo XXI, suena a una barbaridad. A crueldad institucionalizada. Vamos, que te imaginas una sociedad salvaje. ¿Es una lectura justa? A ver, es la primera reacción, ¿no? Es lógico que pensemos así. Pero si te quedas solo con eso, te pierdes la mitad de la película, y la más interesante. Lo fascinante aquí es que en su contexto, hace casi 4000 años, la ley del talión fue un avance tremendo, un acto de racionalización en un mundo que era puro caos. Un avance. Me cuesta verlo. ¿Avance en qué sentido? Piensa en lo que había antes. Antes de un código como este, la justicia era la venganza privada. Si alguien de un clan le hacía algo a otro, la respuesta no era un juicio. Era una guerra entre familias que podía acabar en masacre. Lo que hace Hammurabi con el ojo por ojo es, primero, limitar esa venganza. Es poner un tope. No es tanto una invitación a la violencia como una prohibición. De aquí no puedes pasar. Entiendo. O sea, era solo un ojo por un ojo, no toda tu familia por mi ojo. Exactamente. Era un hasta aquí hemos llegado. El segundo punto clave es que centraliza el poder. La justicia deja de ser un asunto de clanes para pasar a manos del rey, del Estado, en su forma más primitiva. Es el soberano el que ahora administra el castigo. Y tercero, y esto es fundamental, crea previsibilidad. Por primera vez, de forma sistemática y escrito en piedra para que todos lo vieran, las consecuencias de tus actos eran conocidas. Es un embrión muy tosco, si quieres, del principio de legalidad. Vale, me queda claro que no era simple sadismo, sino un intento de poner orden, pero para la persona a la que le acaban de sacar un ojo, por muy racional que fuera para la sociedad, seguía siendo un acto brutal, ¿no? Sin duda, desde nuestra sensibilidad lo era. Pero en esa época, el poder del soberano se demostraba precisamente así, siendo capaz de infligir un castigo visible, simétrico e inapelable. La legitimidad del rey no venía de ser compasivo, sino de ser el garante de un orden. Si alguien lo rompía, el rey lo restauraba de la forma más directa posible. La violencia del Estado era, en fin, una violencia ordenadora. Entendido. Entonces, si la idea era poner orden con reglas súper claras, eso me lleva a pensar que el sistema debía ser casi ¿Automático? Sí. como una fórmula matemática. Si pasa A, la consecuencia es B, sin matices. ¿Iban por ahí los tiros? Has dado en el clavo. Y esa observación nos sirve de puente perfecto para ver el abismo que los separa de nuestro sistema. Podemos contrastar los dos modelos en 4 ejes que lo cambian todo. Empecemos por la proporcionalidad, que ya hemos tocado. Venga. En Hammurabi, la proporcionalidad es literal, física, simétrica. Hay una ley, la 196, que es el ojo por ojo, literal, pero hay otras, aún más impactantes. La ley 230 dice, si un constructor ha causado la muerte del hijo del dueño de la casa, se matará al hijo del constructor. Es que esa simetría es escalofriante. Me cuesta imaginar a un abogado defensor en ese sistema porque parece que no hay nada que argumentar, no hay atenuantes ni circunstancias. Es que esa es la esencia del derecho penal moderno. En Colombia, la proporcionalidad es increíblemente compleja, ponderada. Un juez no puede y no debe hacer esa equivalencia. Tiene que analizar la gravedad del hecho, por supuesto, pero luego entra en un universo de matices. Debe valorar la culpabilidad del autor.
Y aquí viene el segundo gran eje de diferencia. Solo porque que en el caso del constructor daba igual si fue un chapucero a propósito, si usó malos materiales para ahorrar o si fue un accidente imprevisible. No se miraba la intención. Prácticamente nada. Hammurabi se centra en el resultado. Es lo que en derecho llamamos responsabilidad objetiva. Lo que importa es el daño. La casa se ha caído, el hijo ha muerto. La intención es secundaria. En cambio, el derecho penal colombiano se basa en lo opuesto, la responsabilidad subjetiva. No basta con que haya un daño, es imprescindible demostrar que hubo dolo, o sea, intención, o al menos culpa, que es la negligencia, la imprudencia. Ponme un ejemplo de hoy en día para que se vea claro. Un accidente de tráfico. Alguien atropella y mata a un peatón. El resultado es el mismo, una muerte. Pero para el derecho no es lo mismo si el conductor iba borracho, a toda velocidad y se saltó un semáforo, que si el peatón cruzó de noche por una autopista de forma imprevisible. El resultado es idéntico, pero la pena puede ir de muchos años de cárcel a absolutamente nada. Para Hammurabi, esa distinción sería casi irrelevante. Espera. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. El tercer eje que mencionabas, la igualdad. Uno de los pilares de nuestro sistema, al menos en teoría, es que la ley es la misma para todos. ¿Me estás diciendo que el ojo por ojo tampoco era igual para todos? En absoluto. El código de Hammurabi es, la desigualdad hecha ley. La pena por el mismo delito cambia radicalmente según la clase social de la víctima y del agresor. Había tres clases, los awilum, los nobles, digamos, los muskenum, los plebeyos, y los guardum, los esclavos. O sea, que el valor de tu diente dependía de tu DNI social, por así decirlo. Eso es increíble. Dame un ejemplo concreto del código. El más famoso es el de los dientes, precisamente. Ley 200. Si un awilum ha hecho caer el diente de un awilum, su igual, se le hará caer su diente. Talión puro. Pero justo la siguiente, la ley 201, si ha hecho caer el diente de un muskenum, un plebeyo, pagará un tercio de mina de plata. Ya no hay castigo corporal, es una multa. Increíble. ¿Y supongo que si la víctima era un esclavo? La compensación era aún menor y se le pagaba al dueño. Un diente de un noble valía un diente. El de un plebeyo valía plata. Queda claro que la ley servía para mantener un orden social muy rígido. Supongo que el objetivo final de la pena no era que el noble reflexionara y se convirtiera en mejor persona. Ni de lejos. Y ese es el cuarto y último eje, la finalidad de la pena. En Hammurabi, el fin es la retribución pura, devolver el mal. Es una lógica de equilibrio cósmico, ¿sabes? Y de paso, una afirmación brutal del poder del rey. En cambio, la Constitución colombiana dice que la pena tiene fines múltiples. Sí, hay una parte de retribución, pero está moderada por la prevención y, fundamentalmente, por la resocialización. Y todo, y esta es la gran diferencia, enmarcado en el respeto a la dignidad humana. Es que la distancia parece abismal. Hablamos de dos planetas jurídicos distintos. Y sin embargo, a veces cuando escuchas los debates públicos sobre criminalidad, tengo la sensación de que ese fantasma de Hammurabi sigue por aquí. Totalmente. Es un fenómeno que podríamos llamar el Hammurabi simbólico. Es ese fantasma de la retribución pura que reaparece cada vez que hay una crisis de seguridad o un crimen que genera mucha alarma social. Se manifiesta en el discurso de la mano dura. ¿Te refieres a cuando, tras un crimen que conmociona, surgen voces pidiendo penas casi bíblicas, cadena perpetua sin matices, ignorando todo el debate sobre las causas del delito, ¿no? Exacto. Es la lógica del que se pudra en la cárcel o el que la hace la paga, llevada al extremo. Reduce todo a un acto de venganza estatal, que puede ser muy catártico para la sociedad, pero que deja de lado la resocialización, la proporcionalidad. Es un impulso muy humano el de querer devolver el daño, pero un sistema de derecho penal moderno está diseñado precisamente para contener y civilizar ese impulso. Y frente a ese Hammurabi simbólico que pide castigos más duros, ¿cuál es el muro de contención? La principal herramienta jurídica que tiene el sistema colombiano para decir no, por ahí no. El muro de contención, sin ninguna duda, es la Constitución de 1991 y lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, que incluye todos los tratados de derechos humanos. Principios como el de la dignidad humana que abre la Constitución no son poesía,
son una barrera jurídica infranqueable. ¿Y cómo funciona esa barrera en la práctica? Pues, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional prohíbe de forma explícita las penas crueles, inhumanas o degradantes. Y esto es clave. Prohíbe las penas corporales y las mutilantes, que eran el corazón del sistema de Hammurabi. Hoy, un juez en Colombia no podría, bajo ninguna circunstancia, ordenar que a alguien se le saque un ojo. Sería una violación tan flagrante de la dignidad humana que todo el sistema se vendría abajo. Entendido. Entonces, si Hammurabi es la retribución pura, y nuestro sistema actual es un equilibrio complejo, existe una tercera vía, un camino que se aleje todavía más del castigo. Sí, y es una vía que está en pleno desarrollo y que, curiosamente, tiene una semilla diminuta en el propio Código de Hammurabi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En algunos delitos, sobre todo los patrimoniales, el código no ordenaba un castigo corporal. Si robabas un buey, por ejemplo, no te cortaban la mano. Tenías que restituir 30 veces su valor. Es una compensación económica. Se puede ver como un antecedente muy, muy lejano de la idea de reparar el daño. ¿Y esa pequeña semilla cómo ha florecido en un sistema como el colombiano? Ha florecido a través de lo que hoy llamamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MASC, que cada vez tienen más peso incluso en lo penal. Figuras como la mediación, la conciliación o de forma más profunda la justicia restaurativa proponen un cambio de paradigma total. ¿En qué consiste ese cambio? Consiste en cambiar la pregunta. La justicia de Hammurabi pregunta, ¿qué ley se ha roto? ¿Quién lo ha hecho y qué castigo merece? La justicia restaurativa pregunta algo distinto. ¿Qué daño se ha causado? ¿Cómo podemos repararlo? ¿Y quién tiene que participar en esa reparación? El foco ya no está solo en el Estado castigando. El foco se amplía para incluir y dar protagonismo a la víctima y a la comunidad. El objetivo no es que el culpable sufra, sino que la víctima sea reparada y que se busque reintegrar al ofensor. O sea que, resumiendo, Hammurabi no era un salvaje, sino un organizador tremendo para su época. Pero lo hizo con unas reglas del juego, muy duras, desiguales y directas. Eso es, un sistema centrado en el resultado, que sentó las bases de la ley escrita, pero desde una lógica que hoy nos parece brutal. Y lo que hemos construido durante siglos es un sistema lleno de peros, de matices, de garantías. Un modelo donde la pena está limitada por la Constitución y los derechos humanos. Exactamente. Por eso estudiar a Hammurabi no es un ejercicio de arqueología jurídica, es una herramienta crítica brutal para un jurista y para cualquier ciudadano. Nos da un espejo para identificar cuándo los discursos sobre la seguridad se deslizan peligrosamente hacia esa lógica primitiva, una lógica incompatible con un Estado social y democrático de derecho. Y con esto llegamos al final. ¿Cuál sería la reflexión que nos deja este viaje a Babilonia? Pues creo que nos deja con una idea muy potente. La tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a la humanidad en la forma de castigar es permanente. No es un debate que se vaya a resolver nunca. Cada vez que en la sociedad se discute sobre endurecer el Código Penal, sobre aumentar las penas, en el fondo lo que se está discutiendo es cuánta herencia de Hammurabi estamos dispuestos a aceptar y, por otro lado, cuánto apostamos por un derecho penal limitado, racional y humano, que es la promesa de la Constitución. Esa es la pregunta que sigue abierta.